Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos muy felices y agradecidos con Dios porque estamos listos para tener la hora del poder. Qué bendición, amigo hermano, que Dios nos da nuevamente otra oportunidad de poder estar juntos a través de su palabra. Qué bendición. Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar connosotros a través del Facebook, como también a través de Twitter y también a través del satélite y a través de TV Latino 2020. Que Dios bendiga ese canal, a cada familia, a cada hogar que está ahí. Que el Señor Jesús pueda bendecir cada familia y cada hogar. Así que debemos estar bien agradecidos porque tenemos la vida. Yo siempre digo, amigo hermano, que Dios te bendiga. Y estamos listos para tener la hora del poder y le damos la bienvenida aquí a mi hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Dina. Qué alegría, qué gran gozo. Así es. Las experiencias siempre de la vida son, yo creo, que lo que forman nuestro carácter. Así es. Y hoy estamos pasando por experiencias maravillosas, compartir con ustedes la palabra de Dios, una gran experiencia, una gran vivencia, y asimismo también la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Esperamos que estos programas sean de gran bendición. Y yo creo que este tema que vamos a tener ahora, sí, de verdad que todos son buenos, pero este nos va a ayudar mucho, porque dice, la relación entre la ley de condenación y la ley de libertad. Ahora vamos a aprender más claramente cuál es la ley de condenación y cuál es la ley de libertad. Muy importante eso para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Así que estamos listos para empezar el tema, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda estar con nosotros. Quiero orar, mi hermano. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tus maravillosas experiencias que nos has tenido. Primero, Señor, la paciencia hacia con nosotros y también la experiencia de la vida eterna. Permítenos, Señor, que a través de estos programas podamos también que nuestro hermano tenga esa experiencia y que empiece, Señor, una vida como tú la has indicado, una vida de obediencia, una vida de servicio, en el cual nuestras vidas, Señor, únicamente responden a tu voluntad. Así es. Señor, somos tuyos, tómanos para la honra y gloria de tu nombre, y nos encomendamos a ti en este momento. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Así es, qué lindo, ¿verdad? Que estamos ya listos para compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a entrar ahí con el Salmos 19 y verso 13. Qué bendición este tema. Yo sé que cada uno de nosotros va a tener la bendición que está esperando. Dice, con mis labios he contado todos los juicios. Qué lindo, ¿no? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Fíjense que David es exquisito para hablar de nuestro Dios. Qué lindo, ¿no? Él dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Qué bendición. Dice, y luego allí sigue diciendo el verso 13. Estamos en el verso 13. El verso 13. Así realmente es una bendición comenzar con el Salmo 119, 13. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca, pero en el Salmo 19, 13
¿verdad? Vamos al Salmo 19:13. Ah, es que yo agarré el 19, ok, está bien, okay, Ahí está. Ahora sí. Hoy sí. Ya. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Oiga, qué pedido. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Wow, Hermana Dina, qué pedido, ¿eh? Aquí, en este caso, el rey David hace un pedido a Dios. ¿Por qué el rey David está haciendo un pedido? Y hoy en día, ¿por qué comenzamos nosotros con este pedido? Nosotros estamos hablando de una relación que hay entre la ley de la condenación y la ley de la libertad. Ley de condenación y ley de ¿Qué libertad. relación hay? Para esto, mis hermanos, necesitamos justamente, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy en día el mundo está en una gran soberbia. Por eso es que el mundo no quiere entender los principios divinos. Por eso David decía, líbrame, presérvame de la soberbia. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que engrandece el hombre, la soberbia del hombre. Así es. Que no se enseñoree de mí, dice él. Y yo espero con este programa, porque va a ser una serie de programas que vamos a presentar. ¿Por qué razón? La soberbia, ¿a dónde nos lleva la soberbia? Bueno, la soberbia nos lleva a la muerte, a la muerte. Mis hermanos, cuando hablamos de soberbia, estamos hablando apartarnos de qué, de la verdad. Apartarnos de la verdad. Bueno, correcto. pero hermano, yo no soy soberbio, sí. Porque hermana Dina, nuestros programas nos llevan, primeramente, tenemos que tener la humildad. Al reconocimiento, porque es importante. Tenemos que reconocer quiénes somos y hemos hablado de que somos polvo. Tenemos que tener la suficiente humildad para recibir el consejo de Dios. No podemos nosotros, como hemos hablado, con mi razón. Porque muchas veces, ¿sabe una cosa? Es que yo tengo la razón, o que mi ministerio, o que la iglesia tiene la razón. Mis hermanos, es que no hay razonamiento. Ayer hablamos claramente en la palabra de Dios, venid y razonemos, dijo el Señor. No es razonamiento de hombres. Exacto. ¿Con quién tenemos que razonar nosotros? Con la palabra de Dios. Con la palabra Entonces, de Dios. si la palabra de Dios nos invita hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos esa soberbia. Porque eso es lo que se ha enseñoreado de nosotros. Porque todo lo contrario a soberbia es humildad. Y la humildad nos lleva a a la integridad. Así La es. humildad nos lleva a reconocer quiénes somos, para limpiar nuestro corazón. Porque es cierto, hermana Dina, yo no puedo tener un pecado en mi vida, pero sabe una cosa, pero si yo soy soberbio, no quiero escuchar el consejo de Dios, también es pecado. Es pecado, así es, sí? así es. Entonces, aquí claramente vemos nosotros, y hoy el tema nuestro es precisamente, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué relación hay entre la ley de la condenación y la ley de la libertad? ¿Qué es la ley de la condenación? ¿Qué ley te condena? ¿Cuál es la ley que condena? Y hemos hablado esto, ¿no? Y hemos hablado esto, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Quién te condena? La ley de Dios. Así es. La ley de Dios dice que tú eres un transgresor porque estás violando los mandamientos de Dios. Esa es la ley de la condenación. Y ahora, ¿cuál es la ley de la libertad? Eso es lo importante. ¿Será la misma? Esa es la importante. Mis hermanos, es la misma. ¿Por qué razón? Es la misma. Tú estabas bajo la ley de la condenación, pero a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la gracia redentora del Señor Jesucristo, que fue lo que hizo, Él vino a cumplir esta ley de la condenación y ahora a ti te da la ley de la libertad, que es la misma. ¿La libertad para qué? ¿Para seguir transgrediendo los mandamientos de Dios? No, mis hermanos. ¿Para qué? Para que tengas la libertad, para que te liberes de esta esclavitud, de esa condenación. A eso vino Cristo, a librarte de la ley de la condenación, y ahora te da la misma oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad que esa ley de la condenación ahora se convierta para ti en una ley de libertad. En una ley de libertad. ¿Libertad correcto. para qué? Para obedecer. Para obedecer. Para obedecer. Obediencia y servicio. Por eso fíjese, el salmista allá dice, ¿verdad? En ese versículo, pero en el versículo, capítulo 13 y verso 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderás, entre otras palabras? Exacto. Con tristeza en mi corazón,
cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, la verdad de las cosas es que... Y mire, hermana Dina, mire el punto final, mire el último punto. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Pero qué enemigo está hablando? Pues la soberbia, el espíritu maligno que hay dentro de nosotros. Sí, que no es el enemigo no, de afuera, no, somos nosotros mismos. Sí, nosotros mismos, pues sí. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a librarnos de esa condenación, de la altivez, del orgullo que tenemos nosotros. ¿Para qué? Y ahora nos da la ley, la libertad, para que nosotros tengamos, ¿qué? Esa gran oportunidad. ¿Qué oportunidad? De seguir siendo transgresores de la ley de Dios. Libertados. Por supuesto que no. Entonces, mire, quiero comenzar con esta declaración muy solemne. Dice acá, Reavivamientos Modernos. Es un librito bien interesante. Dice, pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ley de la condenación, porque hay mucha gente que dice que la ley es maldita, y maldito aquel que está bajo la ley, por supuesto, maldito aquel que está bajo la ley, pero hoy estamos bajo la ley de la libertad, ¿no? Y eso es lo que vamos a aclarar. Y dice, David dice, y andaré con libertad. ¿Por qué David anda con libertad? Porque él se libró de la condenación de la ley. ¿Verdad que sí? Así es. Porque he buscado tus preceptos. ¿Cómo David se libró de la condenación? Por buscar los preceptos divinos, los mandamientos de Dios. Así es. Salmo 119, 45. Salmo 119, 45 dice, ¿ya? Póngamelo en la pantalla, por favor. Vamos a ver, dice 119, 45. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mucho más claro aquí. Bien claro, ¿verdad? Mucho más bien claro. Entonces, ¿qué es la ley de la libertad? Es cuando nosotros andamos en los mandamientos de Dios. Por lo consiguiente, aquel criterio erróneo que dice mucho que estar bajo la ley es estar bajo maldición, vemos que David dice todo lo contrario. Ahora vamos como dice el apóstol Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago dice así. Y recuerde algo, Santiago, él vivió, fue contemporáneo, bueno, de hecho es el hermanastro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el presidente, el primer presidente del Concilio de Jerusalén. Así Estamos hablando de que Santiago escribe después de la muerte de Cristo, y mire qué es lo que dice. Santiago 2:8, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice así, el vidente, no, este es de Juan. Santiago 2:8. Santiago 2:8, ahí está. Ok. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amén. Qué lindo, ¿no? Si en verdad, dice el apóstol. Si en verdad cumplir la ley real. ¿Cuál es la ley real? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice él? Dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, tiene que ser. O sea, los mandamientos del decálogo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley bien real. Hacéis. Así. Así es. Y de la ley perfecta, dice la ley de la libertad. Sigamos ahí en Santiago 1:25. Ajá, 1:25. Veamos qué dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, la ley entonces de Dios, sus mandamientos de Dios te traen condenación. Al contrario, que dice el apóstol Santiago, bueno, si perseveras en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, porque a veces se nos olvidan los mandamientos, dice, sino que tienes que hacer hacedor de los mandamientos, este será bienaventurado, dice el apóstol. Este será bienaventurado, así es. Y ahora vamos, hermana Dina, vamos a ver allí en Apocalipsis 22:14. Dice así. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mi hermana Dina. Bienaventurado, feliz. Bienaventurado. Es la expresión más alta que tiene un ser humano, ¿verdad que sí? Por ejemplo, la expresión cuando el ángel se le aparece a María, le dice bienaventurada. Sí. ¿Por qué razón? Porque
el ser que tienes es el Hijo de Dios, el ser que vas a tener. Y dice acá, el apóstol, en este caso el apóstol Juan, le llamamos el vidente de Patmos, medio siglo después, él está diciendo, o sea, estamos hablando medio siglo después de la crucifixión, dice, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos. Pero hermano, ahí dice que los que lavan sus ropas. Así Pero es. si vemos en la versión original, en la verdadera traducción, habla los que lavan, no dice lavan sus ropas. Habla de los mandamientos de Dios. No sé, es casi imposible encontrar una versión original. Pero cuando hablan de lavan las ropas, estamos hablando de los mandamientos. Dice, los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Lavan su ropa, ¿verdad? para tener Dice los derecho. que guardan sus mandamientos. Así Ahí es. está, mire, Apocalipsis 22:14. Ahí está, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Ah, mire qué Mi lindo. hermano y mi hermana, hoy en día hay un gran despertar religioso. En ese despertar religioso, ¿qué es lo que dice? Que los mandamientos fueron clavados, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ese es el gran despertar religioso. Verdaderamente. Pero ¿saben una cosa? Medio siglo después, 50 años después, el apóstol Pablo está diciendo, bienaventurado, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice bienaventurado? Felices. Felices, para que su potencia, para tener Para poder, dice, su ¿dónde? poder, su potencia Sea esté en el árbol de la vida. vida. Cuando hablamos del árbol de la vida, ¿de qué estamos hablando? Árbol de vida, ¿qué es? Es el Señor Jesús. Así Y es. que entren por las puertas de la gran ciudad. Si tú, mi hermano y mi hermana, tu deseo grande es un día estar con el Señor Jesús, morando en las mansiones terrenales, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no guardas los mandamientos, corres un gran peligro que no vas a entrar a esas puertas, porque aquí dice, bienaventurado, dice el Sí, Señor. felices ¿Verdad que sí? los que guardan los mandamientos de Dios. Gloria a por Dios por supuesto, eso. qué lindo, ¿no? Ahora vamos a otro sigamos comentario. ahí, porque en la realidad en Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Fíjese, Eclesiastés más claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ve? Para ser feliz, para ser bienaventurado, debemos, ¿qué dice aquí Salomón? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ya no hay más. Y vamos al Y 14. luego el 14 dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí Entonces, está. Hermana Dina, aquí podemos ver nosotros que la ley de Dios, sus mandamientos, la ley de la condenación, recuerden, la ley es la ley de la condenación, Así pero es. también es la ley de la libertad. La ley de Dios es la regla por el cual serán probados los caracteres por lo cual los seres humanos tienen que comparecer delante de un juicio. Así es. ¿Cuál es la norma? Es la ley de Dios. Por eso Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que tú seas una persona que no tengas ese gran beneficio. Porque cuando guardamos nosotros los mandamientos de Dios, vemos nosotros que a partir de ese momento ya no estamos más bajo condenación, sino estamos, ¿qué? Bajo la libertad. Bajo la libertad. ¿La libertad de Así qué? es. Cristo Jesús nos hizo libres. ¿Sí? Por eso el pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento registrado en las Escrituras? ¿Quién es el que verdaderamente nos hace libre? Cristo Jesús. Sí. La ley no te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. O Entonces, sea, es la ley, importante. La ley no te va a dar la libertad, mis hermanos. Quien te va a dar la libertad es Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Lo que hace la ley es que te condena. Pero miren el pensamiento que dice ahí. ¿Sí? Cristo en su santuario, la ley de Dios es la regla por la cual serán probados los caracteres y las vidas de los hombres en el juicio. Oiga eso. Y luego dice el sabio, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿verdad? Esto es la suma del deber humano, pues Dios traerá toda obra a juicio. Y el apóstol Santiago
amonesta a sus hermanos, así hablad y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, qué lindo, ¿no? El Señor ya lo dejó tan claro, hermano. Hermana Dina, es bien simple. Cuando hablamos de la ley de la condenación es que la ley, ¿qué es lo que está haciendo? La ley no hace nada realmente. No, pues la ley no... Nada. La ley no hace nada. Simplemente la ley... muestra. Son 10 preceptos, las 10 palabras Así de vida, es. así se le llama. Las 10 palabras de vida. Te dice, no robarás, no matarás, no adulterarás, no esto, no lo otro. ¿Verdad que sí? ¿Serán prohibiciones? Mis hermanos, no son prohibiciones, al contrario, ¿son qué? Son palabras de esperanza para nuestra vida. Así es. Porque si yo me acato, me someto por obediencia a su santa ley, yo no voy a tener problemas. Por lo tanto, ¿yo qué? La ley te dice, la ley te condena, pero Cristo Jesús te da la libertad. La ley, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? La ley te refiere a Cristo. Así es. Eso es lo que hace la ley de Dios. Yo no puedo hacer nada por ti, yo soy una letra muerta. ¿Verdad que sí? Pero si vas a Cristo, eso que tú estás haciendo mal, Él te perdona. Y ahora ya eres perdonado, ya eres prácticamente, estás reconciliado con Dios, porque anteriormente a eso, ¿cómo estabas? Estabas en pleito con Dios porque estabas violando sus mandamientos. Ahora estás en paz con Dios y ahora tienes la libertad. ¿Para qué? Ya no eres un reo fugitivo de la ley de Dios, sino ahora es libre. Eres un siervo. ¿De quién? Yes. Del Señor Jesús. Porque Él te da la libertad. ¿Para qué? Para que tú, ahora en adelante, por obediencia, puedas guardar los mandamientos de Dios. Y mire, yo quiero leer este pensamiento porque dice, es tan difícil, al ver esto, es tan confuso, pero tan claro. Dice, la gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Vea lo que dice. La gran verdad. La gran verdad. O sea, la verdad y el error es casi, mis hermanos, imposible distinguir. Así es, imposible. Entre la verdad y el error es imposible, hermano. Usted que está hablando, siga leyendo. Fíjese que dice, miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo. Oiga eso. Considerándola una forma de ilegalidad. Y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia de este modo. O sea, como la verdad y el error se encuentran cercanos, como la verdad y el error se encuentran cercanos. Fíjese, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y a hacerlo. Se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. Oiga eso. Hermana Dina, entonces aquí yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo yo sé que estoy siendo engañado? Bueno, recuerde que aquí están las dos cosas. Es difícil de distinguirlo, pero es conforme así dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues ahí dice que Cristo vino, dice, fíjese lo que dice ahí, dice, miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo. Ok, amén. Considerándola. Parémosle ahí. Miles, dice, han interpretado erróneamente la libertad en Cristo. Miles, millones diría yo. Así es. Considerando la ley de Dios ilegal. Ilegal. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ilegal? O sea, que no tiene valor, que no... Mis hermanos, yo les voy a decir a ustedes, un ilegal es aquella persona que no tiene derechos. Así es. Eso es un ilegal. Y así han tratado la ley de Dios. Eso quiere decir
que si nosotros en un país, mis hermanos, en los cuales hay leyes, rigen las leyes en una nación, en un estado, se rige por leyes, y si usted que vive aquí, aún siendo ilegal, muchos cuando tenemos esa condición de inmigrante, somos ilegales a veces. Eso quiere decir que yo como ilegal estoy exonerado de desobedecer las leyes de Dios. ¿Qué dice usted? No. Mis hermanos, por eso el gobierno tiene leyes. Aún yo siendo ilegal, si yo, mi hermano y mi hermana, transgriero las leyes del gobierno, yo so pena de qué? Que yo puedo ir a la cárcel y tengo que pagar ciertas multas, ¿sí o no? Así es. Lo mismo es en el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo tiene leyes. Y hemos visto, la ley moral de Dios es una de ellas, la ley de la naturaleza, la misma ley de sacrificios que Él fue dada después de que violaron la ley de Dios. Todo eso son leyes que gobiernan a los seres humanos desde la antigüedad. Pero ¿saben una cosa? Podría decirse, hermana Dina, que yo en esta tierra estoy ilegal. Claro. ¿Por qué estoy ilegal? Yo soy un peregrino. Somos peregrinos. Yo soy la Biblia advenedizo, dice la palabra de Así Dios. es. Soy un ilegal, pero eso no me exime que yo no pueda, o más bien dicho, no me exime que no deba de guardar los mandamientos de Dios. Así es. Y el ejemplo lo puse del Estado. Yo soy un ilegal aquí en este país, y si yo, mi hermano, yo violo la ley, me va a agarrar la autoridad. Lo mismo es en el gobierno de Dios. Por eso dice acá que miles erróneamente han interpretado la ley de la libertad. Ley de la libertad es la gracia, estoy bajo la gracia. Estar bajo la gracia, mis hermanos, implica obedecer estrictamente lo que el Señor Jesús vino a ¿qué? A proclamar, vino a exaltarla, y no solo a exaltarla, sino vino a cumplirla totalmente para que usted y yo ya no estuviéramos bajo la maldición de la ley. Pero ahora, aquel que la cumplió por mí, ¿cómo yo voy a responder? Ahora yo ¿desobedeciendo? Obedeciendo. Por eso fíjese que dice, y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley. Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley. Muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia. Mis hermanos, o sea que es el pensamiento. No hemos entendido, hermana Dina, qué es gracia. La verdad. ¿Verdad? ¿Qué es gracia? ¿Gracia para qué? Yo estaba confinado a la muerte. Gracia es darme nueva vida. ¿Para seguir violando? Yo siempre he puesto ese ejemplo. Si el juez a mí me perdona, y yo salgo a la calle para seguir las mismas andanzas pasadas, mis hermanos, el juez no hace eso. No. El juez, ¿qué es lo que hace? Vete, como dijo el Señor Jesús, y ya no peques más, ya no violes la ley de Dios. Así es. Pero mire lo más importante aquí, y siga leyendo al de final. este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, o sea que allí están tan unidos casi, las mentes que no, este es lo interesante, las mentes que no sean guiados por el Espíritu Santo serán inducidas a engaños satánicos. Eso es lo que debemos pensar. Porque Cristo vino a librarnos de la ley, ¿verdad? Exacto. Entonces, y si de verdad el Espíritu Santo no los está guiando correctamente, conforme a la palabra, eso quiere decir que no es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros. Hay que ver esto bien. De este modo, conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. Hermano, ya no sigamos verdaderamente pensando que la santa ley está abolida. Y luego sigue diciendo, cada alma. Hagamos un comentario al respecto acá. Miren qué es lo importante. Recuerde que nosotros somos protestantes. No nos olvidemos de esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros protestamos ¿contra quién? Contra el error. Contra el error. ¿Verdad que sí? Así es. Nosotros somos cristianos protestantes.
Ahora hay algo bien importante. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo protestante hoy en día? Conseguir el homenaje del mundo. Conseguir el homenaje. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre hoy en día? Exaltándose. Consiguiendo el homenaje de ¿qué? Del mundo. Mis hermanos, ¿qué condición es la que hoy nosotros vivimos? ¿Por qué razón? ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en el error? ¿Cómo yo sé? Hermano, si yo voy a la iglesia, ¿usted qué le pasa, hermano? Eso es para aquellos que están afuera. Hermano, les estamos hablando a ustedes. Amén. Nosotros humildemente estamos compartiendo los principios de la verdad, no estamos atacando a nadie. Nuestro trabajo es educar en la parte ¿qué? En la parte de las enseñanzas. Somos educadores, eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque aquí hay algo bien importante y está la observación. Cada alma debiera resguardarse contra los dispositivos. ¿De quién? De Satanás. De Satanás. Cada alma. El pastor no te va a salvar. El hermano no te va a salvar. Tu mujer no te va a salvar. Quien te va a salvar va a ser Cristo cuando tú tengas una relación personal con Él. Debemos ser lectores de la Biblia, dice. Y yo, mis hermanos, yo debo de tomar la iniciativa de escudriñar las Escrituras. Ese es mi trabajo, es tu trabajo. Escudriñar las Escrituras, ¿para qué? No solo escudriñarlas, sino también obedecer las Escrituras. Así es, correcto. Por eso dice aquí, cada corazón debiera preguntarse, ¿qué es la verdad? Y yo te hago una pregunta a ti, ¿qué es la verdad? Si hemos de estar en contra de las enseñanzas engañosas que ahora nos confrontan por donde quiera y que están virtiendo la verdad de Dios en mentira, deberemos de tener el ungimiento del cielo. Mi hermano, yo le voy a decir a usted, a mí no me crea, ni crea a la hermana, no. Usted tiene que venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ayer hablamos, que es como un rayo de luz que penetra la oscuridad. Amén, así es. ¿Y qué hace esa luz? Esa luz te va a libertar. Esa luz va a venir a tu vida, ¿para qué? Para irradiar, dice, una belleza. Amén. La belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y la belleza de nuestro Señor Jesucristo consistió en un carácter, ¿qué? Inmaculado, puro y santo. Amén. ¿Y cuál es la propuesta que el Señor Jesús nos hace a nosotros? Ser imitadores de mí. Así, tenemos que llegar a esa altura para ser verdaderamente testimonios y verdaderos discípulos de Cristo. Así es. Qué lindo Dios, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros, dice, si hemos de estar en contra de las enseñanzas engañosas que ahora nos confronta por doquiera y que está convirtiendo la verdad de Dios en mentira. Debemos tener el ungimiento del cielo, amigo hermano. Debemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos unja, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para entender correctamente la palabra de Dios. Y veamos lo que dice Mateo 5:17 allí. ¿Por qué? Primero vamos a Romanos 7:7. Romanos 7:7. Vamos a Romanos 7:7 para entender qué es la verdad. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos capítulo 7. Recuerde que por la misma palabra de Dios vamos a ser juzgados, dice la palabra. Así es. ¿Ya? Dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros ¿cómo sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos que somos pecadores? Pues, ¿cómo? Porque la palabra de Dios dice. Porque ahí dice, mira, así es. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Así es, correcto. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así de sencillo. Hoy sí vamos a San Mateo. Ahora vamos a Mateo capítulo 5 y verso 17. Y aquí el Señor Jesús vino a reforzar lo que estamos hablando. Así es, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuán importante es este versículo, fíjese, porque este versículo, pues la gente dice, está abolida, la ley de Dios está abolida. ¿A qué vino el Señor Jesús entonces, mi hermana Dina? Vino a cumplirla, dice. Él vino ¿a qué?
A darle su estrictamente a darle su cumplimiento. A darle su cumplimiento. ¿Por qué razón? Los profetas, los patriarcas, todos ellos, ¿de qué hablaron? Pues hablaron de la ley de Dios. De la ley de Dios. El problema, mis hermanos, en el gran conflicto es la ley de Dios. Ese siempre ha sido, desde el mismo principio hasta el final. Tú ves el gran problema. El gran problema tiene que ver con la ley de Dios. El gran problema no es tu religión o mi religión. No es la iglesia o aquella otra iglesia. Eso no es el gran problema. El problema se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Eso es el punto prácticamente, por eso el mismo proverbista lo dijo, ese es el todo del hombre, guardar los mandamientos de Dios. Correcto. Ese es el gran conflicto. ¿Por qué razón? Satanás quiere construir su imperio. Y yo le voy a decir a usted, de hecho, podría decirse que casi se ha adelantado. Porque todo mundo es un ¿qué? Y aquí lo dice, miren, aquí dice, mensaje selecto, dice. Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios. Así es. Y como transgresores de la ley de Dios, los hombres han arruinado, se están arruinando sus vidas, no tienen esperanza, pues son enemigos de Dios. Mi hermano, pero dígame usted, hermano, ¿cómo es eso que yo soy un enemigo de Dios? Mi hermano, si usted no está guardando los mandamientos de Dios, se constituye un enemigo de Dios. Correcto. Sin vigor para nada bueno. Así es. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Ahí está el problema. Los carnales son los únicos que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí lo dice en Romanos 8:7. ¿Verá que sí? Mirándose en el espejo moral, la santa ley de Dios, el hombre se ve a sí mismo como pecador y está convencido de su mala condición, de su condenación, sin esperanza bajo el justo castigo de la ley. Pero no ha sido dejado a una condición de sufrimiento, sin esperanza en lo que haya sumido el pecado, pues aquel que era igual a Dios ofreció su vida en el Calvario a fin de salvar al transgresor de la ruina. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lindo, San Juan 3:16. Mis hermanos, ¿cómo vivíamos nosotros? Sin esperanza, sin Dios y sin condenados, ¿verdad que sí? Estamos bajo esa condenación, pero en San Juan 3:16, ahí entra la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? De tal manera, dice, amó Dios al mundo. Así es, por eso es que es importante, fíjese, porque de tal manera, pero Jesús allí lo confirmó tan claro en el capítulo 17 de Mateo y luego el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. San Mateo 1:18. Mateo 5, versículo 18. Es que, bueno, si pensábamos que la ley estaba abolida, no, amigo hermano, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea hecho. Es importante que nosotros le creamos a Dios. Yo digo que verdaderamente, bueno, y como dice allí, todas las familias humanas han transgredido la ley de Dios. Todos hemos sido transgresores de la ley de Dios. Por eso era necesario que vamos a San Juan 1:17. Entendamos mejor el punto. San Juan 1:17. San Juan capítulo 1 y verso 17 dice así. Vamos a ver. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Dios le entrega a quién, a Moisés, ¿qué? Los santos oráculos, los preceptos divinos, la ley de la libertad, la ley de la vida y también la ley de la condenación. Si así lo queremos ver de esa manera. Pero ¿saben una cosa? Eso es el punto principal que hoy vamos a aprender. El hombre. Recuerden cuando fue la gran proclamación de esos santos oráculos, el hombre prometió obedecer. Amén. ¿Verdad que sí? La pregunta es, el hombre carnal
¿Puede obedecer los mandamientos sin el poder del Espíritu Santo? No, ese es el problema. Ahí está el gran problema. Ese es el problema El hombre serio. no pudo guardar los mandamientos de Dios. 30 días después, el pueblo de Dios que había hecho un pacto con Dios, un pacto solemne con Dios, estaba violando los mandamientos de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí podemos ver nosotros claramente que Dios todavía extendió misericordia a ese pueblo, totalmente desbalagado en sus placeres. Dios extiende misericordia. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? El hombre por sí mismo no puede guardar los mandamientos de Dios. Así es. Pero en el cumplimiento del tiempo, ahí dice San Juan 1:17, ¿qué dice? En el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo se hace el Dios cumplimiento en envió el a su tiempo? Hijo. En la cruz del Calvario, ahí se cumple todo. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para libertarlo. Para libertarnos. Porque el pueblo por sí mismo no podía, se necesitaba un libertador. Se necesitaba a alguien sin mancha. Se necesitaba a alguien con un carácter inmaculado para poder, ¿qué? Cumplir con los requerimientos de la ley de Dios. Y ahora, es el gran libertador, el Señor Jesús. ¿Qué vino a hacer? A libertarnos. ¿De qué? De la condenación. Del y pecado. ahora, ¿qué es libertarnos de la condenación? Que yo tenía que morir, pero Él pagó por mí. Amén, amén. Él pagó por mí. Y ahora, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta. Ahora yo ya no estoy más que bajo el requerimiento de la ley. Soy un hombre libre. Y fíjese Esa es la gracia de Cristo, ser un hombre libre, porque yo era un hombre condenado. La gracia, el gran juez de la tierra, ¿qué te dio? Te dio la libertad, ¿para qué? Para vivir conforme a qué, porque dice acá, toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios. Así es. Ahora te dio la libertad, ¿para qué? Para que tú de hoy en adelante vivas bajo la gracia. ¿Qué es estar viviendo bajo la gracia? Vivir bajo la gracia, mi hermano y mi hermano, estar bajo obediencia, no transgrediendo la ley de Dios. Eso es vivir bajo la gracia. Es importante porque fíjese que en Romanos 10:4 dice, Amén. Porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Así es. Si Cristo vive en nosotros, pues ya no hay ley para nosotros. Ya no hay ley. Ya no hay ley. El fin de la ley es Cristo. Correcto. Para justicia a todo aquel que cree. Así Ahí es donde, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué para justicia? Porque tú tenías que morir. Así es. Tú miserablemente, Así es. sin esperanza, tenías que morir. No teníamos esperanza. Pero Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Él cumplió por ti y por mí. Él pagó. Y ahora, y él, ¿qué sucede conmigo? Por eso dice aquí. en Gálatas. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo, decía el apóstol Pablo, así es. para justicia. Se cumple la justicia en Cristo Jesús. Y ahora, tú que eres un creyente, que has aceptado a Cristo Jesús, ¿cuál es tu condición hoy en día? Ya no eres fugitivo de la ley. ¿Ahora quién eres? Ahora es libre de la ley. Libre Ahora de la es ley. Libre en Cristo Jesús. ¿Libre para qué? Solo para Para darle obedecer. honra, gloria a aquel que dio la vida por ti. Y fíjese lo que dice Gálatas 3:24. Vamos a Gálatas 3:24. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro puente. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de algo tan interesante que no hemos entendido hoy en día en el mundo cristiano. ¿Qué es el ayo? El ayo es una persona. En la antigüedad se usa mucho esta palabra. Los niños crecían. Desde niño, el niño era encargado a su ayo. Porque obviamente este niño era hijo del rey. Tenía una reina. Habían compromisos y ellos no podían educar a este niño. Entonces se lo encargaban un ayo, una persona dotada con grandes conocimientos para que educaran a este niño. Y por eso dice aquí, ha sido nuestro ayo, que es la ley de Dios, es nuestro ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos ¿Quién es el a ayo? Cristo. Nuestro cuidador. Y fíjese que en la versión católica, y si lo tienes tú, amigo hermano, búscalo ahí. La versión católica dice que la ley ha sido como la sirviente que nos lleva a Cristo. Es nuestro ayo.
Nuestro ayo es, recuerden, el rey le encomendaba al niño, al ayo, su educación, que lo cuidara, que lo formara como buen ciudadano, con principios, con bases sólidas. Ese era el ayo. Entonces ahora, después de cumplir 12 años, ¿qué hacía el ayo? Venía y se lo entregaba, ¿qué? Al rey, se lo entregaba a sus papás. Y sabe una cosa, había que hacer un estudio, a ver si este muchacho fue realmente instruido. Por eso dice aquí, la ley ha sido nuestro ayo, el que nos cuida, el que nos protege. Y ahora, acto seguido, lo lleva, ¿qué? Al rey. ¿Qué hace la ley? Nos lleva a Cristo. Ya nos lleva a Cristo. Nos muestra a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo muestra la ley a Cristo? Impenitente, inmaculado, santo, justo y verdadero. Eso es lo que la ley viviente. ¿Por qué razón? Amén. Así es. ¿Por qué? Porque Cristo, mis hermanos, Él cumplió con todos los requerimientos de la ley. Así es. Entonces ahora Él se convierte ¿en qué? Él es la ley viviente. En la ley encarnada. encarnada. Porque la ley es justa, santa y buena. Cristo es justo, santo y bueno. y perfecto. Es la misma encarnación de la ley. Así es. ¿Se dan cuenta? Pero es interesante cómo Dios nos enseña estas cosas, fíjese. Y luego fíjese el pensamiento que está allí en abajo del el misterio del pastoral. Dice, el amor genuino por Cristo, oiga esto impactó mucho mi corazón. El amor genuino por Cristo guiará directamente a una obediencia sincera de toda la ley de Dios. Oiga eso. Aunque los hombres profesen regocijarse en la intercesión y la gracia de Jesucristo, no debe olvidar, no debe olvidar que la armonía con Cristo no puede ser ganada mientras hay un espíritu en su corazón en contra a los mandamientos de su Padre. Oiga eso. Nosotros como cristianos, mis hermanos, no podemos decir que somos seguidores de Cristo en la medida en que nuestro espíritu, nuestro corazón esté en contra de los mandamientos de nuestro Dios eterno. Por eso dice aquí, el amor, un amor genuino a Cristo. Estamos hablando de esto, no un amor fingido, sino un amor genuino, dice, guiará directamente a la obediencia sincera a la ley de Dios. Eso es así, qué lindo, ¿no? Y eso es verdad. Si es el Espíritu Santo, recordando que el Espíritu fue el que inspiró la palabra y no nos puede guiar a otro lugar más que a su santa ley, porque ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y habrá en más profundo arrepentimiento cada vez que quebranten y enseñen al hombre con su ejemplo a quebrantar uno de los mandamientos más insignificantes de Dios. Oiga, eso es una gran reprensión para el siervo de Dios. Eso sí es aquel que enseñe que los mandamientos de Dios están abolidos, mis hermanos, dice aquí, que enseñe al hombre a quebrantar uno de los mandamientos más insignificantes. ¿Sabe una cosa? Y siga leyendo, mire la respuesta de Dios. Dice, los ministros que calman la conciencia de la gente al participar con ellos en la transgresión por cualquier causa, se están regocijando en la iniquidad. Qué condición, mis hermanos. Qué terrible esto. Qué condición en la cual vive el hombre. Aquel ministro que está enseñando que los mandamientos de Dios no tienen significancia para nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Se están regocijando, dice, en la iniquidad. En la iniquidad. Y dice, y cuando Cristo venga para juzgar los corazones más obstinados, los jactanciosos, más confiados de sus logros religiosos, mientras quebrantaban la ley de Dios, se desmayarán y fallarán. Y entonces toda excusa
Y entonces toda excusa será silenciada. Todo corazón corrupto en su desobediencia será revelado al cual es. Mis hermanos, aquí cuando el Señor viene a juzgar los corazones. A eso viene el Señor. Pues sí, porque recordando que ante Él estamos al descubierto de todo. Aquel que no obedezca los mandamientos de Dios, dice, desmayarán y fallarán, dice, y no ver ninguna excusa. Porque el gran juez de la tierra va a poner su santa ley como norma de justicia. Y lo más importante, dice acá, siga leyendo, habrán recriminaciones. Habrán recriminaciones entre los compañeros por echar desprecio sobre la ley de Dios, pero las denuncias más severas se echarán sobre el ministro infiel que profesó ser enviado de Dios para enseñarles el camino de la salvación. Oiga. Y eso es para los ministros, y no importa en qué denominación sea, mis hermanos. Dios te puso a ti para enseñar a la grey el camino de salvación. Así es. Pero no me digas, porque yo no puedo encontrar en la Biblia que la santa ley de Dios fue abolida. Yo no he encontrado todavía eso. Por eso dice aquí, el tentador y el tentado sufrirán condenación, dice. De la misma manera. De acuerdo a su responsabilidad y el daño causado al guiar a las almas. Mi hermano y mi hermano, yo por eso, yo hago una invitación. Nunca confíes tu alma, lo hablamos en el programa anterior, a un ministro o un hombre. Nunca confíes tu alma, confía tu alma a Dios. Porque Dios ha puesto a estos hombres, sí es cierto, para guiar en el camino de la salvación, pero hay ministros infieles. Pero debemos ser como los berianos, ¿verdad? Los berianos le daban los estudios y ellos seguían. Y termino con esto, hermana Dina, porque el tiempo se nos fue. De todos los crímenes que Dios castigará, ninguno es a su vista tan grave como aquel que tienta y anima a otros a pecar. Wow. Mi hermano, eso es una gran, para mí una gran reprensión, que yo anime a otros a pecar. ¿Y qué es animar a otros? Decirle a otros que la ley fue clavada en la cruz. Mi hermano, gran juicio de retribución tienen en los hombres. Oh, amigo hermano, verdaderamente qué lindo Dios nos ha hablado en esta tarde. Y ojalá que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones para que si alguna vez habíamos pensado que la santa ley de Dios estaba abolida, de hoy en adelante empecemos a guardarla, a obedecerla y a enseñarla. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, gracias Señor por tu bendición y por tu paciencia que tienes para con nosotros. Bendice cada persona, cada alma que entró a escuchar este mensaje. Ayúdanos para que de verdad, Señor, podamos poner en práctica todos estos consejos que tú nos has dado en esta tarde. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas.